estimados alumnos, en este video estudiaremos las leyes de Kepler, Newton y el sistema planetario. Todo esto ha sido una historia bastante larga y muy interesante, lleno de connotaciones sociales, políticas, etcétera, etcétera. Durante muchos siglos el ser humano pensaba que el universo era estático y estaba regido por las ideas de Aristóteles, en donde todo lo que el ser humano observaba en el cielo estaba estático y sin posibilidad de cambio. Esta teoría la asumió la iglesia de ese tiempo, que era una iglesia universal, y mucho tiempo se creyó en estas teorías hasta que surgieron personas que empezaron a discrepar, que observaron, por ejemplo, cometas, meteoros, en fin, y empezaron a dudar de que en el cielo todo estuviera estático. Hasta llegar al punto de Copérnico, Nicolás Copérnico, que era un sacerdote, curiosamente, que él publicó un libro en donde decía que en realidad la Tierra no era el centro del universo conocido, sino que la Tierra era un planeta más que giraba en torno al Sol. Se pasó de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. Una de las primeras personas que contribuyó a este conocimiento fue Kepler. La genialidad de Kepler radica en que aplicó matemática al conocimiento del movimiento de los astros y formuló lo que son consideradas leyes que nos describen el movimiento de los planetas. La primera ley dice que los cuerpos se mueven en torno al Sol no en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas. Por ejemplo, ahí estará el Sol y los planetas giran en torno a él en una curva ovalada llamada elipse. Tenemos que, por ejemplo, aquí hay un planeta girando. Cuando pasa cerca del Sol, en la parte más cercana al Sol, se llama perihelio o periapsis. Y cuando se encuentra en el punto más alejado del Sol, se llama afelio o apoapsis. Curiosamente, el hecho de estar más alejado o más cerca del Sol no es lo que determina las estaciones del año. Cuidado con esa pregunta. Lo que determina las estaciones del año es la inclinación del eje terrestre. La rotación del planeta depende de esa inclinación y eso es lo que origina las estaciones del año. Porque si no, no se comprendería que cuando nosotros estamos en invierno, en otros países están en verano. La forma geométrica de la elipse corresponde a si ponemos dos ejes, diremos que el Sol está en un punto llamado foco 1, pero hay un foco 2. Observamos que la elipse tiene dos semiejes, uno más corto que el otro. Por lo tanto, cuando los cuerpos giran, no podemos decir que existe solo un radio. Va a depender de la posición del cuerpo
Por ejemplo, si el cuerpo está ahí, este va a ser un radio 1. Si el cuerpo está ahí, respecto del Sol, este será un radio 2, etcétera. ¿Se fijan que la magnitud de los radios va cambiando? Por esa razón se calcula un radio medio, un radio promedio, radio promedio. Ahora, la segunda ley de Kepler establece que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, eso lo podemos pensar así. Ahí está el Sol. Por ejemplo, si mi cuerpo, mi planeta, estaba en la posición A, pasa un determinado tiempo, un tiempo t, y ahora está en la posición B. Entonces el radio vector va ahí y después ahí. Y se forma esta área, este sector. Y dice la segunda ley que si el cuerpo está en otro lugar de su trayectoria, por ejemplo aquí, B, C, y se mueve hasta D, ahí, y supongamos que de C a D se demoró el mismo tiempo t, entonces hago los radiovectores ahí, y dice que en ese caso esta área es igual a esa. Áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, Kepler descubrió una cierta regularidad en el movimiento. No eran movimientos azarosos, sino que respondían a una matemática. Y la tercera ley, que es la que nos permite hacer ejercicios, dice que el periodo de un planeta al cuadrado es directamente proporcional al radio medio al cubo. Si nosotros trabajamos el tiempo en años terrestres, es decir, contabilizamos el tiempo en que demora un planeta en dar una vuelta al Sol en términos de años terrestres, y si medimos la distancia del planeta al Sol en términos de unidades astronómicas, podremos decir que esa constante de proporcionalidad vale 1. Y por lo tanto, en ese caso, la tercera ley de Kepler se puede escribir como el periodo al cuadrado medido en años terrestres es igual al radio medio al cubo medido en unidades astronómicas. Se abrevia UA. ¿Qué es lo que es una unidad astronómica? Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? Detenga el video e investigue. Bueno, otro genio de la física y del estudio del universo, sin duda que es Newton, posterior a Kepler. Él descubrió la ley gravitacional, que es muy importante en el universo, y se le llamó la ley de gravitación universal. Observen el nombre de esta ley,
universal, es decir, válida para todo el universo. Esa ley dice que la fuerza de atracción entre los cuerpos celestes o los cuerpos con masa es directamente proporcional a la masa de uno por la masa del otro e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Esto es válido tanto para los planetas respecto del Sol como las masas de un planeta respecto de otro. En fin, donde quiera que haya masa existe una fuerza gravitacional. Por ejemplo, esa ley es válida para la Tierra y la Luna. Hay una fuerza ahí de atracción. Y las leyes de Kepler también podríamos aplicarlas para el par Tierra-Luna. Lo mismo para el par Júpiter y sus lunas. No solo piensen que esto es válido para planetas y el Sol. A veces incluso podremos suponer que la órbita no es elíptica, podremos suponerla circular, a fin de hacer los cálculos numéricos más fáciles. G, una constante gravitatoria cuyo valor es 6,672 por 10 elevado a menos 11 en el Sistema Internacional de Medidas. Recuerden, alumnos, que tenemos varios sistemas de medida: Sistema Internacional, o también se le llama MKS, kilogramo, metros, segundos, la fuerza en Newton, la energía en Joule, etcétera, etcétera. Tenemos el sistema de unidades CGS: centímetros, gramos, segundos, la fuerza en dinas, la energía en calorías, etcétera, etcétera. Y existen otros sistemas más: el sistema inglés, libras, pies, etcétera, etcétera. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en el sistema internacional. Entonces las medidas de la constante gravitacional están dadas en este sistema. Por lo tanto, siempre trataremos de estar trabajando con las unidades de este sistema. Si no, no podríamos ocupar este valor. Ténganlo presente. El tema de las unidades en las ciencias es muy importante, porque si no trabajamos coherentemente, aunque hayamos hecho bien el cálculo matemático, la respuesta estará mal. Eso lo sabía Kepler, eso lo sabía también Newton. Por eso Kepler trabajó el tiempo en años terrestres y el radio medio en unidades astronómicas para poder hacer los cálculos matemáticos. Sin embargo, Newton encontró el valor de la constante K, la constante de Kepler, y pudo escribir la tercera ley de Kepler de otra manera, así, en que K es 4pi al cuadrado partido en G por la masa de uno más la masa del otro por el radio al cubo. Esta de aquí sería la constante de Kepler. Con ello, nosotros podemos trabajar en cualquier unidad, no necesariamente en años terrestres y en unidades astronómicas. Con esta expresión, Newton logró hacer los mismos cálculos que hizo Kepler, pero
en cualquier unidad. ¿Se fijan? La importancia de las unidades hace que nuestras expresiones matemáticas se puedan calcular de manera distinta. Veamos un ejemplo del texto. Tenemos, aquí lo tengo apuntado. Se nos dice, por ejemplo, que se nos habla de Saturno. ¿Conocen Saturno? Nadie lo conoce, pero hemos visto fotos que tiene anillos. Son los planetas con anillos, lo mismo que Urano. Sabemos que la distancia de Saturno al Sol, es 9,55 UA, unidades astronómicas, y que su periodo en años terrestres es 29,42 años. Eso significa que Saturno se demora casi 30 años en dar una vuelta al Sol. Toda una vida. Y de Urano, son planetas que están más lejanos del Sol, por eso ocurre esto. La distancia de Urano al Sol es 19,2 UA, y cuyo periodo es 83,75 años terrestres. Es decir, una persona puede vivir y morir antes de que Urano haya dado una sola vuelta al Sol. Recordemos que T, el periodo, se llama periodo, es el tiempo en dar una vuelta. Es el tiempo en dar una vuelta. Si ustedes prefieren, lo podemos escribir como fórmula. Tiempo partido en número de vueltas. ¿Ya? Entonces nos dicen, anoten la pregunta, compruebe la tercera ley de Kepler. Detenga el video y responda a esta pregunta. He pensado que podemos responderla de distintas maneras. Como es constante, si nosotros pasamos dividiendo este radio medio, la tercera ley de Kepler podríamos escribirle así. ¿Se fijan? Si estamos hablando de un planeta, por ejemplo Saturno, podemos ponerle que es el periodo del planeta 1 y este es el radio medio del planeta 1. Pero eso mismo ocurrirá si hablamos de otro planeta, por ejemplo Urano. Podríamos escribir para Urano su periodo al cuadrado dividido por su distancia media al Sol al cubo. También es constante. Es decir, ambos dan el mismo resultado. Por lo tanto, podríamos escribir estas dos cosas en una sola. ¿Para qué escribir así, cierto? Podemos escribir que T1 al cuadrado, radio medio al cubo, es igual a T2 al cuadrado,
radio medio de 2 al cubo. Y esto sería igual a lo de un tercer planeta, igual a la de un cuarto, etc. Es decir, la tercera ley de Kepler también podemos escribirla de esa manera. Nos podemos olvidar de esto y acordarnos que la tercera ley de Kepler se puede escribir así. Tome nota de esto en su cuaderno, memorice inmediatamente esta fórmula, detenga el video. Bueno, entonces hacemos esta división para Saturno, su periodo al cuadrado dividido por su distancia media al cubo. Detenga el video, haga esa división. Es decir, 29,42 al cuadrado dividido en 9,55 al cubo. Yo lo hice y me dio 0,9937, un valor casi 1. ¿Por qué me tenía que dar 1? Porque en años terrestres y en unidades astronómicas, K tiene que ser 1. Y K, recuerden, era lo mismo que T al cuadrado partido por R al cubo. Bueno, eso era para Saturno. Haremos lo mismo para Urano, su periodo al cuadrado dividido por su radio al cubo. Yo lo calculé y espero que ustedes lo hagan también. Ponemos 83,75 al cuadrado partido en 19,2 al cubo. Y eso me dio 0,9910. También muy cercano a 1. Como ambos valores me dieron aproximadamente 1, podemos decir que sí, que efectivamente son iguales, tal como lo predijo Kepler. Bueno, el del sistema planetario podríamos hablar mucho rato. Yo solamente hablaré lo que alcance a durar este video. Si se interrumpe, no importa. La misión de ustedes es mantenerse informados de estas cosas. En internet hay abundante información sobre el sistema planetario. Hay información actualizada de la NASA. Ahora contamos con fotos de estos planetas lejanos. Hay documentales. Su misión es informarse de este tema, que todos los días aparece algo nuevo. Es muy difícil estar actualizado en los temas del universo porque a diario se descubren nuevas maravillas. Infórmense. Entonces vamos a hablar del sistema solar, pero yo lo haré muy brevemente. Ustedes deben investigar todo lo que puedan sobre él. Ahí. Sistema solar. Podemos decir lo siguiente: todos los objetos giran en torno del Sol de oeste a este, en órbitas elípticas en dirección horaria, es decir, justo al contrario de lo que yo lo hice al comienzo de la clase. Giran en dirección horaria, es decir, hacia allá, de oeste a este. Todos tienen igual el movimiento de rotación, excepto Venus y Urano. El plano orbital de la Tierra genera la elíptica
Es decir, consideramos el plano de giro de la Tierra. Si lo vemos de perfil, aquí está la Tierra girando, veríamos este plano. A ese plano por donde gira el planeta Tierra se le llama elíptica. En general todos los planetas están girando en torno del Sol en ese mismo plano. Por ahí, por ejemplo, está Mercurio, Marte, Venus, etcétera, etcétera. Todos giran en ese plano. Pero Mercurio se desvía de ese plano en 7 grados. Es decir, por ejemplo, aquí Mercurio estaría ahí, girando así. ¿Por qué razón? Tiene una desviación de 7 grados. En el orden planetario tenemos el Sol, después en su órbita viene Mercurio, más allá viene Venus, Mercurio, Venus, después viene la Tierra, después Marte, después Júpiter, después Saturno, ¿cierto? Después Urano, de los que estuvimos hablando hace un momento, y después Neptuno. Hay un dilema con Plutón. A veces se nos dice que ya no es planeta y después salen otros diciendo que sí es planeta. En fin, esto, como les digo, va cambiando día a día. Los científicos no logran ponerse de acuerdo. Entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides y cuerpos desperdigados en órbitas girando. Se le llama el cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides. O también el cinturón de Kuiper. Y más allá también hay asteroides por acá. ¿Existen más planetas hacia afuera? Sí. Se han descubierto muchos planetas después. Es decir, antes se creía que el sistema solar eran solo los 9 planetas conocidos. Ahora se han descubierto más planetas, los que se llaman los planetas congelados. Están tan lejos del Sol que ya son lugares infernales, oscuros y de hielo. Los componentes del sistema solar. ¿Qué más podemos hablar de él? Muchas cosas. El 99% de la masa total de nuestro sistema solar lo contiene el Sol. Es decir, todos los demás planetas juntos no son nada comparado con la enormidad de la masa del Sol. Yo no sé si lo pueden imaginar. No sé si pueden imaginar que el planeta donde ustedes viven es apenas una pelusa comparado con la masa del Sol. No es nada. E incluso todos juntos no son ni el 1% del Sol. No sé si lo puedan imaginar. Tenemos una primera clasificación que se hacía de los planetas. Eran los planetas rocosos. Los planetas rocosos son los más cercanos al Sol y los planetas gaseosos son de Júpiter hacia adelante. Sin embargo, se han descubierto cosas sobre Júpiter que en realidad no es gaseoso, solo tiene una atmósfera gaseosa. En fin, mis estimados alumnos, averigüen mucho de estas cosas.